Buenas. A ver, ¿cuánta gente se suma? Vamos a ver, perdón, primero, llegó 3 minutos tarde, con lo cual vamos a tener que esperar un poquito. Segundo, hace tanto que no doy una de estas clases que estoy llegando tarde a todo, al punto que yo tenía que estar en mi casa, pero no llegué porque me quedé armando lo que voy a compartir con ustedes, que ustedes lo van a considerar probablemente relativamente impresentable. Va a tener el mérito, no obstante. Bueno, muy bueno verlos a todos. Hola, ahora voy a sacar saludos de Colombia. Qué hermoso país Colombia. Gracias por sumarse. Después de tanto tiempo, yo no sé cuánto hace que no hay una de estas cosas, pero hace bastante. Y la verdad que me alegra poder reencontrarme con un montón de gente. Ahora, hay algunos inconvenientes que tienen que ver con Instagram. El inconveniente más importante que veo, y hoy estuve hablando con gente, Manolo Chada, macanudísimo, indagando un poquito sobre cómo hacer para tener un live en donde no se me censure con el algoritmo las cosas que voy a mostrar. Entonces tengo que tratar de no mostrar música, porque si les muestro cosas con música se me corta, porque el algoritmo caza las cosas ya en vivo. Hace 2 años el algoritmo estaba más dormido, ahora te agarra en vivo y te corta la transmisión. Quizás me corta la transmisión ahora por qué sé yo qué, por tener un mate en la mano, ni idea. Por ahora tenemos esto y mientras se va sumando gente, abrazo desde España, desde Bolivia. Hola, genial, increíble, hermosa mañana, ¿verdad? Dice Ezequiel. Qué hermosura, qué cosa, ¿eh? Y esto creo que tiene que ver, pues un comentario malicioso que tiene que ver con Boca y Patronato. Quiero decir que, bueno, no quiero decir nada. Saludos de Rosario, Argentina, desde Chile. Espectacular, algoritmo botón totalmente. Ale Burset, ¿qué haces, querido? Bueno, acá hay un montón de gente que saluda y demás y se van sumando de nada. Y esto la verdad que lo hago con mucho amor, porque entiendo que lo hago de una manera egoísta, honestamente. Me siento que es una oportunidad para reencontrarme con algunas cosas que me encantan. Hola Perú, ¿cómo va? Mando un abrazo muy grande y besos desde Madrid. Banfield, espectacular. Vivo es patrón, dicen ahí. Patrón. Hay alguien que hincha por Patronato eventualmente. No creo que haya una sola hincha de Patronato directa. Si la hubiere, por favor, poner acá un mensaje que seguramente voy a mencionar. Córdoba, hermosura. Banda del Cantimpalo, que vienen con un próximo libro que espero recibir. Gran gente. Bien. ¿Qué estaba diciendo? El algoritmo está complicado, así que vamos a tratar de gambetearlo de alguna manera. Quería mostrarles algunas cosas que tengo en casa, porque eso era una manera de jugar con diferentes devices. Voy a hacerlo desde acá, directamente desde la oficina. Vamos a ver cómo funciona. Aguante Boca, y es verdad que hay gente de Boca que patalea un poco y está muy bien. Felicidades por el campeonato. Y vamos a, Hernán ahí querido, ¿cómo va? Vamos a tratar de empezar pronto. Le vamos a poner 2 minutitos más y vamos a empezar así. Ecuador ahí, un gran abrazo. México, impresionante, también. Y vamos a alargar esta clase de hoy o esto. Bueno, les aviso, los pasé un poco por una oficina vacía. De New, algunos de ustedes habrán visto en algún momento alguna cosa que se hizo desde acá. Aprovecho para decirles que esto es auspiciado por Yerba Mate Porongo. Sale espejado, pero acá dice Porongo. Yerba buena nunca muere. Acá un poncho azul de ACNUR, de los amigos de ACNUR. Y bueno, más yerbas, las bicis, todo el proyecto de Caballo Azul, ahí nuestro querido logo de New y la salita de reuniones con algunas cosas de la NASA, algunas de ustedes habrán visto ya, y un telescopio que lo tenía en casa y lo traje acá, la boina de Porongo, una máquina de escribir y bueno, nada, acá el escritorio de Fede.
Euge acá, Caro ahí, somos poquitos. Y mando un abrazo a toda la gente de Buenos Aires, de New en Buenos Aires, en México, Alejandro, en Los Ángeles Gustavo, en Boston Alex, y en Argentina, bueno, todo, Nacho, Pato, Tef, María, Nico, muchas gracias Pereiro por ayudar, y mucho. Me voy a olvidar de mencionar gente porque me abatato. Nico Suárez, haciendo muchos de los posts de Porongo desde allá. Agradezco a todos y Gianni desde Nueva York ahora, que estamos tratando de ver si probamos suerte en Nueva York. Así que ahí vamos. Y Flavio Nardini, hay un absoluto maestro que me está saludando. Flavio Nardini, el primer redactor publicitario que conocí y que me ayudó a tener trabajo y con el que me divertí enormemente, y un gran hincha de Racing en un momento difícil, no digo que no. Grande Flavio, te quiero mucho. Bueno, vamos a empezar en menos de un minuto, a las 10 de la hora que sea. Empezamos y les cuento un poquito de qué va esta clase de hoy, porque tiene un título mentiroso. El título mentiroso de este día y de esta sesión tiene que ver con la diversión. Voy a sacar los comentarios, porque si no saco los comentarios se va a poner insoportable. Perdón si hago esto, pero voy a hacer esto. Turn off commenting y después volvemos a comentarios. Impecable. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar o qué tema vamos a tocar hoy? Yo les comenté que vamos a estar hablando de la diversión en el acto de pensar algo, de crear algo, de inventar una cosa o de contar una historia. Ese es un poco el espíritu de la conversación que vamos a tener hoy, o de alguna manera de disertación que vamos a tener hoy. Y vamos a hacerlo de una manera pausada, vamos a ir, paso por paso, tratando de encontrarnos y ver qué quiere decir esto de la diversión en el acto de pensar algo, de crear algo, de inventar una cosa, de contar una historia. ¿Y cuántas formas de hacer esto existen o hay, o al menos yo conozco o reconozco? Para empezar con esto, y para mostrarles, el título de esta historia, la diversión en el acto de pensar algo, crear algo, inventar una cosa o contar una historia, lo que vamos a hacer, y voy a dar vuelta, porque me parece que dando vuelta es lo mejor para eso, la diversión en el acto de pensar algo, crear algo, inventar una cosa o contar una historia. Voy a empezar con un personaje que me parece sumamente interesante por lo que pasó, y especialmente en relación con la Argentina. Vamos a ir a Polonia. Entonces vamos a tener que irnos hasta Polonia, y nos vamos a ir a Polonia la primera mitad del siglo XX. Y esto tiene una relación con mi país, Argentina, y con un personaje de la intelectualidad que la pasó muy mal en Argentina respecto del mundo de la intelectualidad argentina, que se llamaba Witold Gombrowicz. Es este señor que tiene esta pinta crítica difícil y esta cara brava y demás. Autor de infinitos libros importantísimos, Cosmos es uno de ellos, pero vamos a reparar en, obviamente el Diario Argentino, que es muy conocido, especialmente en Argentina, pero no vamos a reparar en eso, sino que vamos a reparar en un librito que él escribió y que fue editado en Francia y que lo inspiró unos meses antes de morir. Murió bastante joven para morir, creo que cerca de los 60 años, pero no me acuerdo la edad exacta que él tenía. Pero este libro lo inspiran dos personas a las que les da unas clases que se convierten luego en esta especie de libro tratado que se llama Curso de Filosofía de 6 horas y cuarto. Que se los recomiendo, pues está bueno, no porque sea un buen curso necesariamente de filosofía, en el sentido de que lo abarcativo que puede llegar a tener un curso dado por una persona que ama determinada filosofía, por ejemplo, que es tan afín al existencialismo, y que desmerece quizás otras formas de filosofía, pero es sin duda un tipo brillante, va a ser subjetivo, va a ser parcial.
Pero en un momento de su disertación, que me hubiera encantado estar ahí y escucharlo en esos momentos, en un momento de su disertación, Gombrowicz habla de considerar situaciones como, por ejemplo, considerar qué se cree que es la distancia más corta de un punto al otro. Vamos a hablar bastante de las distancias. La distancia más corta de un punto a otro es el comienzo. Les voy a pedir que soporten un poco estos momentos topográficos de la historia o hojas de ruta que vamos a plantear. Y vamos a empezar por este flaco, por este señor. Y vamos a empezar por Isaac Newton, ¿no? En el caso de Newton había una serie de razones por las que él consideraba que la distancia más corta entre un punto y otro, entre A y B, era una línea recta. Y podemos considerarlo de un punto de vista científico que tenía sus razones para considerar eso a partir de los principios que él había comprendido, uno de ellos siendo la fuerza devenida de la gravedad. Pero claro, pasa muchísimo tiempo en el medio y llega un señor llamado Albert Einstein y sabemos perfectamente que él considera que en realidad el punto la trayectoria más corta entre un punto y otro en realidad no es una línea recta, sino que es una línea curva. Entonces surge una primera idea un poco extraña, ¿no? Y un poco curiosa o extravagante de pensar inicialmente, a menos que uno retrotraiga el pensamiento a este señor, y ustedes saben bien, desde el colegio que nos embocaban con Euclides y la geometría euclidiana. Euclides sí decía que la línea o la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. Claro, Euclides no tenía suficiente evidencia de que en realidad la Tierra no era plana, sino que la Tierra era una especie de cosa más parecida a una esfera que desde ya un plano. Entonces él consideraba naturalmente que un punto a otro la línea tenía que ser recta. Y es este señor, que es una especie de padre de Einstein, ¿sí? Que es Werner Riemann, que desarrolló la llamada geometría de Riemann después, en donde él, comprendiendo que la Tierra evidentemente no es plana, comprende que el punto más corto entre algo y algo, y les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia porque vamos a ir llegando de a poquito a lo que estamos queriendo decir, el punto más corto entre un lugar y otro, o sea, la distancia más corta entre un punto y otro, es en realidad una curva, ¿sí? O esta especie de elipse, o esta especie de línea geodésica, ¿verdad? Entonces acá tenemos que, por ejemplo, de Moscú a Nueva York, me encantan las selecciones de las ciudades en estos ejemplos, de Moscú a Nueva York, vamos a decir, si fuéramos en línea recta, serían 5.530 y pico de millas, y si hacemos esta curva o esta elipse, nos da mucho menos, 4.660, que parece bastante llamativo, porque uno cada vez que ha ido, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de mirar un mapa y mirar un avión, a uno le suena siempre, o a mí me ha sonado siempre un poco curioso el hecho de que uno está tomando una línea curva para ir más corto. No parece en principio o directamente lo más razonable que se puede hacer y sin embargo es así. Acá hay un dato que a mí me resulta muy curioso de un primer desvío. Estamos hablando de la diversión y ahora vamos a entrar en el desvío. El desvío me ocurre en un momento que yo tomo un error de tipeo, se los voy a mostrar acá, cuando estoy googleando para llegar a Riemann y pongo geometría de Riemann, quería poner, y me pone geometría Rey y geometría Reina Rich, pone Google. Reina Rich era una conductora de programas de televisión en Argentina, de infantiles, si no me equivoco y demás, y no tengo la menor idea cómo el algoritmo pudo llegar a esto, pero me divirtió y tiene relación esa diversión en principio con el hecho de que hay un primer desvío. También pongan pausa ahí, porque vamos a llegar a qué quiere decir un desvío o de qué vamos a estar hablando. Y en realidad lo que vamos a estar hablando es de otra pregunta. Acá veníamos hablando al principio, en este breve prólogo, de esta fascinación por encontrar cuál es la distancia más corta entre un punto y otro, que es un dilema o un pensamiento generalmente de un científico, de una persona preocupada, sesuda, dura,
tratando de fruncir el ceño y de encontrar un modelo, una mecánica de pensamiento, un cálculo que nos permita entender eso de una manera lógica. La pregunta que nunca fue hecha, no obstante, por ellos probablemente en ningún momento de estas deliberaciones, quizás sí, pero estimo que no, es otra que me resulta mucho más divertida, y es esta pregunta. A ver si estamos preparados para esto. ¿Cuál es la distancia más larga entre dos puntos? Esta pregunta a mí me parece bastante más divertida porque, si bien la distancia más corta puede ser fácilmente definible, evidentemente ahora a través de un razonamiento y una fórmula simple, qué sé yo, se llega exactamente a cuál es la distancia más corta entre dos puntos. Pero la distancia más larga entre dos puntos no pertenece necesariamente a la ciencia, sino que pertenece mucho más a la filosofía o incluso a la ficción, porque la distancia más larga entre un punto y otro, entre A y B, es infinita. De modo que acá lo que estamos haciendo es llegar a una primera noción, que de la mano de buscar la forma más larga entre un punto y otro, ingresan territorios como el de la ficción o el de la creatividad o el de la, y voy a permitirme poner el primer video, peluquería. ¿Por qué digo esto? Porque un eximio peluquero argentino llamado Roberto Giordano tuvo la genial idea de tener en una época, quienes conozcan a Roberto Giordano disfrutarán esto, quienes no conozcan a Roberto Giordano, calculo que también van a disfrutar esto. Logró establecer uno de los puntos más largos entre A y B, haciendo esta pregunta que se hizo bastante famosa y que tuve el placer de reencontrar en internet, que va por acá. Fíjense la pregunta que hace y fíjense cómo trata desesperada y filosóficamente de encontrar el punto más largo entre A y B. Ahí vamos. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto? Equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña, que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijiste vos, que tiene más de 120 años, que le quita oxígeno? Bien, esta maravilla en realidad es una maravilla de la no síntesis, o sea, de la inventiva en hacer una pregunta, no llegar a ningún lado con la pregunta. Y ese territorio es un territorio que pertenece probablemente al arte. En el caso del ejemplo de Giordano, ese arte tiene que ver con hacer una pregunta muy mal, de una manera tremendamente compleja y rebuscada, porque él mismo no entiende lo que está preguntando. Una de las cosas que más me gusta es que la persona que recibe la pregunta está como constantemente afirmando, porque en realidad no sabe a dónde va a llegar todo eso. El mismo que está empezando la pregunta sabe que está en un camino muy, muy difícil, y los dos la están pasando bastante mal en el proceso. Pero ahora vamos a tratar de entender qué significa proceso creativo, porque a diferencia de lo que decía Newton o lo que decía Einstein, estábamos en manos de dos personas adustas, duras y demás, y con Giordano, que es un extraño invitado en esta especie de, vamos desde Newton hasta Einstein y acabamos de pasar por Roberto Giordano, nos encontramos con un elemento muy interesante y vamos a ir al inglés de este elemento. Cuando uno va por la calle en Londres, uno se encuentra con este extraño cartel a veces. Esto es una mala noticia. Esto quiere decir no que uno se va a divertir, obviamente, aunque suena bastante gracioso y paradójico encontrarte con esto y saber que no es una noticia divertida, es que va a haber una diversion, o sea, un desvío. ¿Por qué? Porque hay obra en la calle, en la esquina o en 2 cuadras y demás, y que usted hay que doblar e ir por otro lado. Diversión, en este caso, cuando vamos literalmente a lo que significa en inglés, es desvío. Te estás desviando de tu ruta. Obviamente, esto no parece para nada divertido, el tema del desvío, pero sin embargo, considero que desde el punto de vista del desarrollo de una idea creativa o de una vida ligada al arte, ligada a la creatividad, ligada al pensamiento y demás, he visto ejemplos interesantes, y lo digo como espectador,
he visto ejemplos interesantes de que el desvío pareciera ser clave. Ahora les voy a dar un ejemplo personal mío que tuve al respecto estudiando en un lugar que se llama Slade School of Fine Arts acá en Londres. Resulta ser que yo entré a esta, después de haberme candidatado con un proyecto y demás, etcétera, entré a hacer un máster en este lugar. Y en este máster me pusieron un tutor. Y este tutor es este señor que ustedes van a ver acá, que se llama Klaas Hoek. Este es uno de los trabajos, de los tantos trabajos de Klaas Hoek, pero de los 70s u 80s, si no me equivoco, es un tipo mucho más grande, en donde se lo ve así en una foto y se lo ve así en la foto al lado. O sea, una foto con la camisa arrugada y el pelo arrugado, y una camisa planchada y el pelo planchado. Klaas era un tipo, o es un tipo, como todo holandés, tremendamente sincero. Y lo primero que hizo cuando se sentó conmigo para tratar de entender qué quería hacer en esos 2 años de máster, yo me senté y muy prolijamente le expliqué, acá me pongo, mi A y B newtoniano, ¿no? O sea, la distancia más corta entre A y B se la expliqué en 5 o 10 minutos qué era lo que quería hacer en ese máster. O sea, cuáles eran mis objetivos, cuáles eran mis ideas, qué proyecto quería hacer, qué otro proyecto pensaba hacer y si me daba el tiempo, en los 2 años, ese tercer proyecto que yo quería hacer. Se los conté, se los expliqué, le dije a Klaas, y Klaas me escuchaba, muy serio como es Klaas en estas fotos, ¿no? Me escuchaba. Y cuando terminé de hablar, no hablé mucho, pero cuando terminé de hablar y contarle todo lo que iba a hacer, me dijo, y entonces, pregunta de Klaas, bien holandesa, si ya sabes de dónde partir y a dónde llegar, ¿para qué te tomaste el trabajo de venirte acá? O sea, ¿para qué viniste si ya sabes lo que querés hacer y a dónde querés llegar? Y ahí me di cuenta que lo que me estaba proponiendo Klaas es que la razón por la que yo me estaba yendo a Slade era no para utilizar el camino más corto de un lugar a otro, sino para desviarme, para hacer más largo el proceso. Vamos a explicar el desvío desde un lugar que a mí me produce mucha fascinación, que es el de un humorista argentino clásico. Mucha gente en Latinoamérica no conoce a este señor, pero le recomiendo visitarlo, que se llama Luis Landricina. Luis Landricina es un tipo cuyo mérito es contar chistes. Cuenta chistes con un mate en la mano. Y mientras lo va contando, lo interesante que tiene el chiste es la puesta en escena del chiste y los personajes como están descritos. El chiste, en general, tiene la característica de tener un comienzo tranquilo, un desarrollo divertido en el sentido de desvío, pero también en el sentido de que es risueño y gracioso, y un final bastante tranquilo. El remate en general de los chistes de Landricina no es tan bueno como 4 o 5 momentos dentro del proceso del contar el chiste. O sea, vamos a ponerlo acá en esta formulita. Si Landricina quiere ir de A a B y toma todo este camino de digresión y diversión mientras toma mate y demás, acá no vamos a tener un ja. Acá vamos a tener un ja probablemente, pero acá vamos a tener un jajaja, otro jajaja y otro jajaja en los cruces paradójicos de la historia. ¿Por qué? Porque según Landricina, el punto no es el chiste, el punto es el cuento. Y ahí él hace una diferencia entre un chiste, que es una cosa bastante rápida, y ahora vamos a hablar hacia el final, y un cuento. Cuando vos estás contando algo, contar es un arte. Estamos acá entonces ante 3 tendencias. La de Newton de la línea recta, la de Einstein de la línea curva y la de Landricina, por tomarlo de alguna manera, de la línea firuleteada, porque acá se busca el punto más corto, acá se busca el punto más corto y acá se está buscando cuál es el punto más largo entre A y B tolerable por el público. Lo cual es muy interesante. Se busca un punto largo porque lo que querés hacer es darle a la gente 1 hora y media de espectáculo, 1 hora y media de distracción, que el público se relaje, que abra su capacidad de escuchar, de observar. Estamos todo el día, yo estoy ahora hablando, en este caso estamos escuchando. Y se produce una paz enorme en el público y la posibilidad de expresarte únicamente a partir de una sonrisa o una carcajada.
Es bastante divertido entender que Newton tiene el apellido más corto, Einstein tiene 1 de 8, o sea, aparece la línea curva, y la Landricina es el más largo de todos con 11. Pareciera que nos podemos dar hasta numéricamente el lujo de entender que la Landricina va por lo largo y por el arte de lo largo. Pero ¿quiénes en realidad apuestan por lo largo? Los, generalmente, y las novelistas. En Cervantes tenemos un grandioso ejemplo de eso. Es la voluntaria postergación del final. Estás constantemente pateando el final para adelante. ¿Por qué? Porque tenés mucho para contar. Porque querés que aquellas y aquellos que están leyendo disfruten lo que están leyendo, y de eso va una novela, de esa postergación, a veces insoportable casi. En el caso de Cervantes, lo más divertido dentro del Quijote es encontrar que tiene novelas. O sea, que el Quijote y Sancho, ustedes lo saben muy bien porque los hemos leído probablemente todos, paran en diferentes momentos o estadios de sus viajes y le cuenta gente historias. Y las historias que se cuentan son historias que en realidad son novelas en sí mismas. La que más, o una de las que más me gusta, es la del curioso impertinente, en donde cuenta la historia de este tipo, que era muy celoso, pero que quería entender si su esposa le era fiel o le sería fiel en cualquier condición. La razón por la que es impertinente es que la pone a prueba de las maneras más ridículas posibles, le pone un amigo íntimo de él, que es hermoso, a tratar de seducirla, hace todo lo posible porque la seduzca para ver si realmente, hasta que en un momento determinado la mujer se enamora del tipo y el tipo se enamora de la mujer, y bueno, ocurre lo que ocurre por la estupidez de haber llevado las cosas hasta ese límite. El asunto acá es que constantemente Cervantes hace el ejercicio de una, dijimos, premeditada postergación de un final. Uno de los ejemplos más lindos para mí tiene que ver con Las Mil y Una Noches. En Las Mil y Una Noches pasa eso claramente por el genio de una mujer. El genio de esta mujer es Sherazade, o como querramos pronunciarlo en 300 idiomas o posibilidades. Pero Sherazade tiene esta hermosa capacidad imaginativa y creativa de estirar la posibilidad narrativa para ganarse noches en las cuales no la maten, porque obviamente el destino iba a ser un destino trágico. Y entonces, a través de la imaginación, de la ficción, de la perplejidad y del humor, se va ganando una noche atrás de la otra una posibilidad. Las historias en Las Mil y Una Noches tienen entonces que ver con todos esos inventos para zafar, para ir pateándola para adelante. Fíjense cómo acá hay un elogio del tiempo largo, del camino más largo entre A y B, o sea, básicamente del desvío. El desvío 1, y vamos a dividir esto en diferentes formas de desvío, y me voy a animar a dividirlo en diferentes formas de desvío. El desvío 1 es el más obvio de todos. Sí, vamos a decir y a tomar literalmente la palabra diversión como desvío, y vamos a decir que el primer desvío, la primera diversión, es la diversión divertida. O sea, el desvío divertido. ¿Qué quiere decir? Uno se siente tan seguro de la historia que va a contar. Vamos a decir que somos Landricina, o que somos un cuentista bueno y demás, o que somos guionistas, y que uno tiene tan claro que está yendo de A a B, y que A es muy preciso y que B es muy claro, tanto que uno la suelta y le permite a la historia dar vueltas y jugar y demás, porque tenemos que tener tiempo. Recuerden que en las novelas también de la televisión, las novelas de los años y qué sé yo, esa es siempre una de las grandes ideas de negocio. Si lo haces durar, si te está yendo bien a la novela, si pateas el final para allá, a Dickens le pasaba también, vas a poder imprimir más páginas, vas a poder vender más tomos, vas a lograr un negocio de alguna manera mejor de este cuento. La diversión divertida entonces forma parte de un plan deliberado. Conocemos A y B y solo queremos generar atención por más tiempo. Pero acá viene la primera pregunta, que espero que se estén haciendo, porque al menos me la hice yo. Si te desvías como parte de un plan, ¿es desvío realmente? ¿O sigue siendo el camino más corto porque es tu plan? O sea, si tu plan es desviarte, ¿te estás desviando? ¿O ese es el plan y ese es el camino? Esa es la primera paradoja que hace medio tonto el tema del desvío divertido. Porque acá lo que estamos hablando, cuando hablamos de desvío, es que te encontrás
como quien se encuentra con este cartel que ven acá, te encontrás con un accidente. Algo te para y tenés que tomar otro camino. O sea, no creaste vos el desvío. Está muy bien crear uno el desvío, no hay ningún problema, pero el desvío de golpe te sorprende. Para aquellos que trabajan en industrias creativas, en la publicidad o en el diseño, en el territorio de la ficción y demás, esto en general se llama clientes o las circunstancias que te van poniendo el mundo exterior. Alguien te dice, no me gusta. Alguien te dice, no me sirve. Alguien te pone un cartel de diversión. O sea, te hace desviarte de lo que vos considerabas que era la mejor idea que tenías. Y eso es tremendamente frustrante. ¿Por qué? Porque en la diversión aburrida lo que pasa es que hay una sinceridad en el hecho de que hay una sorpresa. Esta diversión no viene de uno, viene de las circunstancias. Alguien te la impone. Y lo que hace, después de generarte una bronca enorme, y yo les podría poner ejemplos en el cine o en la música, qué sé yo, pero el algoritmo nos va a interrumpir y demás, y voy a ser muy cuidadoso. Voy a poner algunas cosas, pero voy a ser cuidadoso y lo meto más al final para ver si zafamos del algoritmo. Al menos eso me sugirió alguna gente hermosa de Instagram y qué sé yo. Es más sincero puesto que es una diversión que surge a partir de una imposición. No viene de uno, viene de las circunstancias. Y más sincera puesto que es una sorpresa. Esto es muy importante. Vamos a ver qué sorpresas ocurren en las vidas de quienes. Y yo les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hace poco. Hace días nada más estuve en Disney, en Florida. Lo llevé a domingo y fui con mi novia. Y estábamos en diferentes lugares de Disney y demás, en los parques, etc. Y a Isabela se le ocurrió que fuéramos a, ¿por qué no ir a, nosotros con Domingo ya habíamos ido una vez, a ver el documental de Walt Disney, de la vida de Walt Disney. O sea, uno de los programas más aburridos probablemente que uno puede tener en el parque, porque en definitiva cuando llegas al parque querés ir a los juegos, etc. Pero no, ver el documental. Y me pareció una sugerencia. Terminó siendo la mejor sugerencia que podía haber sido. ¿Por qué? Porque ahí descubrí algo de este tipo que yo no sabía, que tiene que ver con la diversión aburrida. Y lo que cuenta de la diversión aburrida de Disney o de Walt Disney, a ver si les puedo poner acá, vamos a poner esto a ver si no me lo interrumpe el algoritmo. Character, and one they would own. Disney's skeleton team scoured popular magazines for inspiration, bounced ideas off one another, and drew figures on their sketch pads until something began to emerge. Pear-shaped body, ball on top, a couple of thin legs, Iwerks later explained. Miren la nariz. You gave it long ears, and it was a rabbit. Short ears, it was a cat. With an elongated nose, it became a mouse. Walt suggested they name him Mortimer. Lillian thought that was terrible, and came up with Mickey. As with Oswald, Ub took charge of... Lo que no cuenta esta historia, mientras vemos este Mickey que está mucho más evolucionado y más parecido a lo que nosotros sabemos, lo que no cuenta esta historia es algo que es crucial que yo no sabía. Resulta ser, y lo cuenta el documental resulta ser que Walt Disney se fue a Nueva York, y cuando se fue a Nueva York él tenía una productora y todavía Mickey no existía. A la productora le iba muy bien, la productora obviamente, ustedes saben que lo tenía, se llamaba Disney Brothers, y la tenía con el hermano. Hasta ahí eso lo sabemos, lo que yo no sabía, y que el documental lo cuenta bien. Y cuando se va a Nueva York en uno de sus viajes y la productora le va bien, un tema legal, de abogados, contrato y demás, y que yo lo deja sin la productora. Se queda sin los derechos de las cosas que había generado, ¿sí? Personajes, etcétera, de los dibujos animados, se queda sin nada de esos pre-Mickey que él había creado. Y está en Nueva York sabiendo que cuando vuelva a Los Ángeles no tiene empresa. Yo esto no lo sabía y esto me pareció genial, era bastante joven. Y él hace un viaje, y esto es también buenísimo, no en avión, porque obviamente no, sino en tren o trenes.
Cualquiera que vivió en Estados Unidos o tiene una experiencia en Estados Unidos, viajar en tren de una costa a la otra, del este al oeste, es como ya pensar ridículamente. Y viaja en tren desde Nueva York, y vaya uno a saber las peripecias que tuvo para llegar hasta Los Ángeles, y es en ese viaje en tren que se le ocurre, dibujando y garabateando y de alguna manera coqueteando con este desvío en la historia de su vida, que crea a Mickey. El ratón Mickey. Y cuando llega a Los Ángeles, los viajes largos, muy largo un viaje así, y cuando llega a Los Ángeles no tiene nada, pero lo tiene Mickey. Que de alguna manera es como tenerse, en cierto modo, por lo que se está viendo, a sí mismo. Esto es, en cierto modo, lo que pasa en la vida de él, que tiene que ver con ese primer desvío que lo lleva a este garabato inicial, que aparentemente es el papiro más viejo, papiro gracioso a propósito, de Mickey, de lo que dibuja en ese tren. Hay un desvío ahí sincero, porque es no buscado por él, y hay un encontrar algo en ese desvío. Pero vamos a meternos un cacho más adentro y nos ponemos un poco peores antes de ponernos un poco mejores, y les voy a contar otro desvío que tiene que ver con el desvío trágico o dramático. Este es tremendo. El desvío trágico o dramático es, en cierto modo, la postergación de una felicidad y el reemplazo, en todo caso, por otra felicidad o por la pesadilla. Y de esto saben mucho algunos que son familiares de esta forma de desvío. Kafka es claramente uno de los ejemplos más famosos de esta forma de desvío. ¿Sí? Su vida es una pesadilla, su relación con su padre es horrible, las neurosis constantes son otra fuente de un desvío. Pero vamos a ir a ejemplos no tan terribles y dramáticos, pero no obstante duros. El de Borges es conocido con su enfermedad terrible, que lo tiene postrado en una cama, que no le permite hacer otra cosa que leer como loco, leerse todo. Y si nos metemos un poco más y vemos más personajes, vamos a encontrar a otros desvíos. La soledad terrible de Edgar Allan Poe, ¿sí? Los desvíos que implicaban drogas, alcohol, la imposibilidad de felicidad que se le presentaba constantemente y el desvío. Y si vamos un poco más allá o nos venimos un poco más acá, la vamos a tener con Dorothy Parker, depresión y los desvíos que tienen que ver con las infidelidades en la familia de su marido, la infelicidad constante y la no obstante catarsis que surge en la poesía, que se ve en Dorothy Parker, en la poesía que produce. Y si queremos irnos a la poesía y a la literatura en general, vamos a ver lo mismo que pasa con Virginia Woolf y vamos a tratar de entender qué le pasó a Virginia Woolf con la neurosis. También lo podemos entender eso en Alfonsina Storni. Y vamos a ver qué pasa con otro personaje que es de estas costas, que es Carrington, y a tratar de entender en su desesperación qué es lo que buscó y qué es lo que encontró. Una de las cosas que encontró en su desesperación lindera con el surrealismo es México. La relación que había entre este desvío forzado, que no tiene que ver con la elección de uno. Nadie elige la depresión. Cualquiera que haya estado familiarizado con la depresión, me incluyo, sabe que uno no elige la depresión. El camino de la depresión es un camino que le llega a uno y que si pudiera no elegirlo, y esto todos los que hemos atravesado eso lo sabemos, lo trataríamos de gambetear. Lo que no sabemos es que ese desvío esconde un atajo a determinada verdad que si tenemos la fortuna de atravesar, encontramos. Y es el encontrar en las sombras, en las tinieblas, en lo horrible, en lo oscuro y demás, a alguien que en general es la sombra de uno mismo. Sin ponerme demasiado poético y demasiado complicado y tratar de ser demasiado trascendental, pero tocando un tema que creo que es trascendental, creo que está muy claro que si vemos a Frida Kahlo y vemos a Carrington, vamos a entender que hay lugares que son evidentemente parecidos, que hay lugares de melancolía, de desesperación, de magia y también de esperanza. Vemos un cielo que nos está diciendo algo, pero vemos verdes que nos están diciendo otra cosa, y vemos esta hermosura que está acá, y vemos la posibilidad de la vida que surge de ese pozo. Si vemos todo eso, nos damos cuenta que evidentemente algo
algo es posible a través de ese desvío. Y ese desvío, el más terrible de todos, es, no siempre, pregúntenle a Poe si no, Poe no sobrevivió a ese desvío y muchos otros no sobrevivieron a ese desvío, y otras, Dorothy Parker es un ejemplo desde el suicidio, pero hay muchas posibilidades de un encuentro extraordinario con una sombra, vamos a decirlo entre comillas, luminosa. Ahora pongo una pausa. Y en esta pausa estamos diciendo, pero pará, la desdicha entonces es sinónimo de un ser creativo luminoso y aquello, otro. No, no necesariamente. Vamos a poner un ejemplo. Los hermanos de Somerset Maugham, el creador del Filo de la Navaja, librazo, eran todos depresivos. Pero él no. Él no, si uno busca y trata de meterse en la depresión y la neurosis, que sé yo, sus hermanos lo habían pasado muchísimo peor que él. Y Somerset Maugham fue, además de un enorme escritor, tremendamente exitoso en su momento. Él fue bárbaro, fue aclamado, fue reconocido, le fue muy bien, hizo guita, anduvo bárbaro. Sin embargo, evidentemente la no fortuna de haberse encontrado con un desvío terrible le impidió quizás buscar otras partes de su ser. ¿Y por qué decimos esto? Porque es considerado, muchos años después, un genial escritor, un maravilloso contador y demás, pero no necesariamente de los más profundos. Vamos a meternos en qué quiere decir de los más profundos. Vamos a ver este señor, porque este tipo lo que va a hacer es que nos va a ayudar a entender qué queremos decir con eso. Y es ni más ni menos, y todos lo sabemos, que Oscar Wilde, que también la pasaba bárbaro, que también era hiper reconocido, que también tenía un estatus social fenomenal y que también se las buscó y se las rebuscó para pasarla horriblemente mal en un punto de su vida. Se dice que la búsqueda de desdicha de Wilde es bastante llamativa. Él tienta al destino cuando hace esta demanda y este juicio o este contrajuicio, en vez de arreglar una situación con el padre del que era su novio, que de alguna manera, y obviamente sabemos que en la Inglaterra de esa época era ilegal la homosexualidad, esta locura es increíble pensarla, pero es verdad, y Oscar Wilde tienta al destino haciéndole él una demanda pública al padre de su novio y termina en la cárcel. Todos bien sabemos que termina en la cárcel de Reading, que es un lugar horrible, sórdido, tremendo, en donde escribe probablemente las líneas más sinceras, más profundas, más hermosas de su vida, y ese libro se llama De Profundis, que se los recomiendo, que es la carta desde la cárcel de Reading, etcétera, etcétera. En De Profundis se puede encontrar algo que lamentablemente Maugham no puede encontrar, que tiene que ver con encontrarse al mismo crudo, hecho pelota, tirado en el piso. Esos son los desvíos a los que me refiero como los desvíos más terribles y más sinceros. Son desvíos llenos, repletos de oportunidad. Disney, para volver atrás, hablaba de la importancia enorme del fracaso, porque el fracaso uno no lo elige y lo que uno no elige es valiosísimo. Lo que le viene a uno sin que uno pueda elegirlo, muchas veces vale doble, triple, cuádruple, porque uno no está en capacidad de tomarlo, no tiene el valor de tomarlo, no tiene la posibilidad de tomarlo. Vamos a salir de esa oscuridad y nos ponemos en la diversión 4. Que lo llamamos diversión. Este está buenísimo y es el desvío que no produce uno ni las circunstancias en la vida de uno, sino los otros. ¿Qué quiere decir? Quienes reciben la obra. ¿No les ha pasado a ustedes que muchas veces han visto que una obra tenía un destino y el público le encuentra otro destino y pasa otra cosa? Es, qué sé yo, el éxito de los Ramones en Flores, en Argentina, cuando iban y tocaban en el Fénix, cuando los Ramones ya en el mundo habían desaparecido prácticamente y venían al Teatro Fénix y si no me equivoco, Joey o Didi o uno de los Ramones vivía en el Bajo Flores en una época. A mí me fascinaba toda la historia, porque decía, encontraron un público y encontraron una manera de comunicar su obra a partir del público que encontraban. Pero acá me voy a poner un poco más interesante que esa anécdota, que la recuerdo, que tiene que ver con cosas que se querían o se pretendían con la obra y cosas que ocurrieron. Ustedes seguramente están acostumbrados a escuchar hablar de
este libro, pero de otra manera a la que aparece acá, que es tan seria y tan formal, que son Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Ahí está Jonathan Swift y acá dice los Travels to Remote Nations of the World in 4 parts, que son los famosos 4 libros de los viajes de Gulliver, que están buenísimos. Jonathan Swift no pretendía con esa obra hacer un libro infantil, en absoluto. Su idea era hacer un libro tremendamente serio y tremendamente cierto, que contaba aspectos filosóficos a través de historias de fantasía, pero tremendamente ciertos de la naturaleza humana. Y ciertamente él hace eso, pero le llega a un público completamente diferente al que él creía, y el tiempo le da la razón a ese público, no necesariamente a Swift, convirtiéndolo en un personaje, ¿sí?, a Gulliver, mucho más parecido a Disney, volvemos a Walt Disney, que a lo que pretendía Jonathan Swift. Qué raro que es este tema de la diversión. Pero puede pasar lo mismo, y si les divierte lo podemos ver al revés. Si no lo leyeron, les sugiero. Seba Willem me regaló esto hace unos cuantos años. Es una de las mejores cosas que leí en mi vida, y no es una novela, sino que es un cartoon que se llama Maus. ¿Sí? Maus, que ustedes lo deben conocer, de Art Spiegelman, es un cartoon, básicamente, que refiere a los nazis, los judíos, el exterminio de los judíos y el rol de los norteamericanos en la Segunda Guerra en forma de cartoon. Los ratones son los judíos, los nazis son los gatos y los americanos son los perros. Y de una manera tan simple y tan infantil cuenta algo que gana un Pulitzer. Y el Pulitzer, ustedes bien lo saben, no tiene que ver necesariamente con un cartoon, sino que tiene que ver con literatura. Y es considerado una obra de literatura maravillosa porque lo que toca, a partir de un recurso muy inesperado, que es un recurso infantil, es la naturaleza primaria de la violencia absoluta que impuso el régimen nazi. De alguna manera, ustedes, yo no sé si lo saben, pero Walt Disney jugó con la idea de que los nazis eran los nazis, como los loquitos, N-U-T-S-I-E-S. Y los denominaba de esa manera infantil, porque consideraba que el ataque al nazismo infantil era el mejor ataque de todos. En el caso de Art Spiegelman ocurre una cosa bastante parecida. Y yo quiero ver si puedo mostrarles una cosa que vamos a ver si ayuda a entender esto. Les voy a mostrar algo que dice Chespirito. ¿Se acuerdan de Chespirito, el autor del Chavo y del Chapulín Colorado? Les pido que escuchen atentamente, no lo primero que dice, porque estamos acostumbrados a escuchar lo primero que dice sobre los superhéroes, pero esta es una nota que hizo hace muchos años en Argentina y que logré encontrarlo, sino segundo que dice Chespirito respecto de el héroe y respecto del Chapulín Colorado en particular. Escúchenlo. Los héroes como Superman, He-Man. No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Oh? Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo. Sí. Lo contaban con su astucia. ¿Qué piensa de los héroes? No contabas con su astucia. Eso me pareció un muy buen final. No contabas con su astucia. Hay una astucia que supera las circunstancias o que propone un desvío, a prestarle una atención diferente. Una vez que en el British Museum me sorprendí muchísimo y creo que lo puse en un stories de acá, de Instagram, en donde se ve en una de las vitrinas al Chavo. En una de las vitrinas del British Museum está el Chavo. Esto va a quedar, y eso va a quedar, porque está en la vitrina del British Museum. Y decís, ¿qué hace el Chavo? ¿Qué hace un muñeco del Chavo? Bueno, parte de la cultura, y se observaba como parte de la cultura. Es una sala donde había unos relojes, y había un reloj con la figura del Chavo, que es una figura muy característica, muy importante en México y en Latinoamérica.
pero creo que lo que conlleva es un respeto que tiene que ver con lo folclórico, y cuando lo folclórico llega más lejos de lo que se supone que iba a llegar, mucho más lejos. ¿Por qué? Porque hay un desvío dado por cómo recibe el público y cómo comprende el público algo que se le está contando. Cómo comprende en el camino largo, no en el camino corto, en el camino largo, cómo comprende y valora ese maravilloso desvío. Vamos al desvío 5, nos estamos acercando a poder ver alguna película y alguna cosa. En el desvío 5 lo llamamos la derivativa, o sea, la desviación que altera esta vez el punto de llegada. Se pensaba ir de A a B, pero se va a ir de A para otro lado distinto. ¿Esto qué es? Bueno, esto es muchas veces territorio de la ciencia y de la búsqueda en la ciencia. En la creatividad se da muchísimas veces, obviamente, que alguna persona está pensando hacer una foto y termina haciendo una película, o querés hacer un cuento y te das cuenta que hiciste una canción, o querías hacer una obra cómica y te das cuenta que es mucho más un drama. Pero en el caso de la ciencia es tremendamente evidente. Voy a dar 2 accidentes que son muy divertidos. La penicilina y Fleming, que dejó una cosa ahí en estado de espera y de cultivo, y encontró que evidentemente funcionaba de otra manera, y el Viagra y la angina. Yo esto no lo sabía, pero el Viagra aparentemente surge derivado de una medicina para las anginas, con un final tremendamente feliz. Y no quiero ser cuac con esto, pero me hace un poco de gracia haber dicho eso. Y que lleva a que evidentemente tenía otros resultados, y de esos resultados, de ese accidente, se replantea a qué punto va, cuál es de A, en todo caso, a otro lugar. Los desvíos 6 y 7, no obstante, y estos son los últimos, son los que más me gustan de todos. Y ahora vamos a hablar de esto porque además viene obra con esto. La andricina y el disfrute del camino, ya lo dijimos, es uno. Y Edgar Allan Poe y el disparate completamente razonado son otros. Y es una cosa que tiene que ver con la versión francesa de, que es diversión. Diversión en francés es amusement, ¿sí? Es amusement, que es una palabra que a mí me gusta muchísimo porque incluye musa. De alguna manera estás buscando la musa, está por algún lado. Y estás, en cierto modo, en tus desvíos y tus historias y tu elucubración, estás buscando esa musa o estás dando vueltas. Hay una historia que es muy graciosa, muy divertida, muy interesante y muy terrible, que se llama, creo yo la conocen, de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, que no en vano es en Francia, en donde la cosa sesuda prosperaba más, ¿sí? En Francia se daba esta cosa, ese pensamiento analítico que estaba surgiendo y que tanto influenció Inglaterra con los policiales y tanto influenció el este de los Estados Unidos, también con varios autores, entre ellos obviamente Edgar Allan Poe. No sé si ustedes recuerdan, pero Los crímenes de la calle Morgue es ese crimen terrible en donde hay varios muertos y demás, y no se entiende porque hay una puerta cerrada, nadie pasó por esa puerta, nadie pudo haber subido por la ventana, etcétera, etcétera, hasta que quien investiga esto llega a la conclusión de que lo que pasó es que los crímenes los cometió un mono. Y esto es genial, haber llegado inductivamente a la conclusión de esta pesadilla, que se puede ver acá en un dibujo, pues un dibujo bastante difícil de hacer. ¿Cómo un mono pudo matar a toda esta gente? Bueno, con la fuerza bestial que tiene un mono para llevar adelante todos estos crímenes. Ahora hay una cosa más interesante todavía en Poe. Lo más interesante es cómo Poe juega con esta otra cosa que es el no desvío en realidad. Y vamos a hablar finalmente, y vamos a cerrar con el no desvío. El no desvío tiene que ver, y son mis últimos 10 minutos de esto, el no desvío tiene que ver con que el camino de la historia era el más corto. Y a propósito, Poe lo convirtió en el más largo. Si ustedes recuerdan, hay un relato que se llama The Purloined Letter, que es una carta que alguien esconde y nadie la puede encontrar, y la policía revisa todo el lugar y no se puede encontrar, no se sabe dónde está, no está en ningún lado y demás, y qué sé yo.
Hasta que bastante tiempo dentro de todo este enorme relato, el detective se da cuenta de que puede estar esa carta únicamente en un lugar, y es el lugar más evidente de todos. Tiene que estar más a la vista que ninguna otra cosa, porque eso es lo que va a hacer que esa carta quede escondida a la atención. O sea, estaba en el punto más corto de todos y todos estaban buscando en el punto más largo, incluso el propio lector, que estaba dando vueltas junto con Poe, que nos había llevado a pasear cuando la historia estaba acá en la esquina. O sea, de lo que está hablando Poe y con lo que está jugando es con el no desvío. Y si ustedes recuerdan, les voy a poner esto, si ustedes recuerdan, se van a dar cuenta que hay una película llamada Citizen Kane que va de la misma. Y la misma, lo voy a poner grande porque lo merece, es que yo te voy a contar algo terrible, te voy a pasear por 2 horas de una película inmensa, producida inmensamente, contada con esta cosa de expresionismo alemán fotográfico que tiene la película, con el drama, con un sentido del humor que evidentemente siempre se le ve a Orson Welles, pero que en definitiva termina en un lugar. Y ese lugar, llamado Rosebud, y no le quiero arruinar a quien no vio Citizen Kane la película, pero recuerde la palabra Rosebud, obviamente, ese lugar tiene que ver con el comienzo de la película. Tiene que ver con algo muy cortito. La explicación era más simple. Y esta estrategia, que está buenísima, la utiliza también otro capo, y les voy a mostrar algo de ese otro capo. Y si me bancan les voy a mostrar algo de música, si no nos corta Instagram pues estaría buenísimo, que se llamaba y se llama Billy Wilder. Y Billy Wilder tiene un peliculón que está buenísimo, que espero que lo hayan visto, y si no lo vieron les voy a pasar un poco de esto, que se llama Sunset Boulevard. En Sunset Boulevard, ¿qué es lo que hace Billy Wilder? Lo mismo, cuenta al principio desde una primera persona, ¿sí? You've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion. Ok, está contando una voz en off, vas a encontrar un cuerpo de un hombre joven y demás, etcétera, etcétera, que está en la pool. Esta es la historia de este hombre que se encuentra acá. Se encuentra con 2 disparos en la espalda y uno en el estómago. Nadie muy importante. Solamente un escritor de películas. The poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Pobrecito, siempre quiso una pileta. Bueno, al final tuvo una pileta. Only the price turned out to be a little high. El precio un poquito caro. Let's go back about 6 months and find the day when it all started. Y acá empieza a contar. Acaba de contarlo todo. En la distancia más corta de A a B contó todo. ¿Pero qué nos deja? Nos deja un lugar para una intriga. ¿Qué carajo pasó con ese tipo? ¿Qué pasó? También empieza con una muerte. Con Orson Welles en Ciudadano Kane. Ciudadano Kane también aparece muerto al comienzo de la película. ¿Qué interés puedo tener yo, si ya sé que el tipo murió, en ver esa película? Me acuerdo que una vez había un aviso del Episcopal Church, de una agencia llamada Fallon McElligott, que mostraba una foto del Nuevo Testamento y decía, el titular dice, al final el muchacho muere. Obviamente estaba hablando de Jesús, pero acá el punto y lo que me parecía interesante de cómo habían dicho eso es que está en todo el recorrido que lleva eso. No importa saber el B, no importa saber el final. Lo que importa es entender ese proceso. Esto, de alguna manera, se parece a un chiste que me contó, y lo voy a mostrar acá, el bueno y hermoso de Domingo, a quien le saqué esta foto, porque acá en el colegio, cuando vos decís domingo, te dicen flamingo, rápidamente, que es la palabra más parecida a domingo que puede encontrar alguien que habla en inglés. Y acá está Domingo sacándose una foto convenientemente con un flamingo, haciendo la B de la victoria. Domingo me contó esta historia, que es el chiste del elefante y la heladera. Prometo que no sabía en qué consistía el chiste del elefante y la heladera. Y la pregunta viene así, como con todos los chistes. ¿Cómo metes un elefante en una heladera? Lo pienso y francamente no tengo una respuesta inteligente y digo, no sé. Domingo, ¿qué me dice? Abrís la heladera y metes un elefante adentro.
Ok, not funny. Al rato me dice, ¿cómo metes una jirafa en la heladera? Y bueno, conseguís una heladera muy alta, pues obviamente sé que no es esa la respuesta, pero trato de darle pie a que me diga qué demonios es. Bueno, agarrás una heladera bien alta, la abrís y metés no. Abrís la heladera, sacás el elefante de adentro y metés la jirafa en la heladera. Eso es camino corto y la perplejidad que genera lo otro del camino corto, que es la tontería. Y la tontería muchas veces en el camino corto funciona bien y te lleva a preguntarte y a hacer una especie de jijí. Pero a veces te lleva a lugares mucho más profundos y más interesantes, como puede ser la brevedad o el punto breve entre A y B, para decirles que esto no es necesariamente, está buenísimo encontrar el camino más largo de A y B, entre A y B, sino que a veces también caminos muy muy cortos pueden dejar lugares enormes para pensar. A propósito hice copy-paste de esto y fíjense cómo el algoritmo me tomó como que esto era en realidad una tabla o un Excel. Pero esto es un haiku. Este haiku es de Matsuo Basho y se llama El viejo pond, ¿sí? El viejo charco. An old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash. Silence again. Se los hago en castellano. Un viejo espejo de agua. Una rana salta en el espejo de agua. Splash. De nuevo el silencio. Me decís, wow, ¿qué es esto? Un haiku. Es una imagen muy breve, mínima. ¿Y qué nos da? Nos genera una imagen, nos genera una intriga de ¿por qué se me está contando nada más que esta imagen? ¿Qué viene después? Nada. ¿Qué vino antes? No sé. Se me trae un algo. Y ese algo es el camino no entre A y B, sino entre A y no sé. Creo que nos estamos dando cuenta, o al menos yo me doy cuenta cuando hablamos de esto, que en realidad no estamos buscando el camino más corto, como puede ser Einstein con las cejas fruncidas o Newton con su peluca, entre A y B, sino que lo que estamos buscando, entiendo yo, o al menos me atrevo a estimar, es un viaje en busca de lo que podríamos decir es la felicidad en la perplejidad. ¿Qué perplejidad? La de la imaginación, la del encanto, la de la digresión, la de la posposición o de alguna manera estirar, ¿sí? La cancelación o la postergación de ese final. Esa maravilla es lo que nos empieza a aparecer y nos empieza a atraer. ¿Y dónde creo que hay desvíos? O me permito, y no sé si les habrá pasado a ustedes, pero esto es un secreto que tenemos. El desvío que yo considero que es el desvío más peligroso de todos y potencialmente, no digo que le pase a todo el mundo, el menos fructífero, me tomo un trago de mate porque viene una heavy y con esto probablemente cerremos. En realidad vamos a cerrar con una cosa que me parece mucho más feliz que eso. Y mientras ya voy poniendo esto, el desvío más complicado de todos, el más peligroso de todos, es, para mí, el desvío representado por esta figura. Fíjense cómo funciona. Por un lado nos propone un eje que va directamente de un lugar a otro, y por otro lado nos propone una cosa mucho más sinuosa. Y ese desvío, a mi entender, se llama la guita. La guita nos propone un camino o un atajo de ave y también nos propone la sinuosidad medio víbora o snake, ¿sí? La S de snake, de algo que nos va a desviar del camino. ¿Y con esto qué quiero decir? ¿Una especie de moralina sobre lo mala que es la guita? No lo puedo decir de ninguna manera porque todos estamos tratando de vivir mejor, sobrevivir y todo eso. Pero sí me ha pasado en mi experiencia, y me pasa aún hoy, claramente, que cada vez que elegí proyectos o cosas por la guita, la pasé peor y llegué a peores resultados creativamente que en las veces que no elegí de esa manera. Esta sinuosidad, de alguna manera sexy de la S, y esta brevedad o el punto más corto entre A y B que me propone este símbolo, me lleva a pensar
que hay alguna cosa bastante lamentable en el desvío de la guita. Y de alguna manera bastante bien representada con esta frase que me encanta de Chesterton, que dice: "To be clever enough to get all the money, one must be stupid to want it". O sea, tiene que ser todo lo inteligente, muy inteligente para hacer un montón de guita y muy estúpido para querer eso. De alguna manera, esos desvíos o esas postergaciones, que de alguna manera son aquellas que uno cree que quiere, cree que necesita, no se llevan bien con cosas, y quiero decir, y voy a hablar de gente que hizo bastante guita, el bueno de Verdi debe haber hecho bastante plata. Vamos a ver si el algoritmo nos interrumpe esto. Esta es la intro de las cosas que más me gustan de la vida de la Traviata de Verdi. Vamos a ponerlo más fuerte. Escuchen este comienzo, porque el comienzo es bravo, porque lo que te está diciendo es: te voy a contar un drama, primero de todo. En ese drama va a haber una intensidad de amor terrible, claramente. Va a haber malos entendidos, obviamente, porque las óperas lo necesitan para estirar la historia. Y va a haber momentos de dicha, de felicidad, de alegría y de fiestones sociales y cosas. Pero primero de todo te voy a decir que esta va a ser brava. Y luego te voy a mostrar, escuchen esto: fiesta, sociedad, aspiraciones, ambiciones. Acá viene la pompa. Es divino, ¿no? Y miren lo que pasa cuando viene un poquito más adelante, y si me bancan, esto es lo último que vamos a escuchar. Esto es Verdi y está bueno no avanzarlo, ¿verdad? Miren para dónde va la música ahora, ¿eh? Uf, ¿se cayó? Lo que se pensaba que iba para un lado se desvía hacia un lado muy terrible y trata de remontar de vuelta, y va a ir de vuelta. Tararán, 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 tan, 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 tan. Y ahora miren esto, ahora sí les adelanto, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Ahí va. Escuchen. Tan, tan, tan. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que Verdi nos está contando todo de entrada, todo. Uno se puede ir de la ópera. Es más, uno se puede ahorrar un par de cosas que a mí no me gustan de la ópera, que me embola muchísimo. Es el brindis ese que le gusta por ahí a mucha gente, a mí no me gusta. Cuando escuchás esto, el grado de conmoción en esa brevedad que tiene en esa intro, porque recuerdan que está el acto 2 y hay también un preludio, y el preludio va bien para abajo hacia el final de todo y es muy trágico. Lo que te dice es: mira, yo te lo conté todo, pero me parece que el encanto de lo que va a venir merece que vos te quedes sentado ahí por 1 hora y pico más, porque me parece que va a estar bueno. Ese encanto es el encanto por el que creo que yo, por el que creo que todos nosotros tratamos de acercarnos de alguna manera a esta forma de narrativa, a esta forma de desvío en la vida, a esta forma de infelicidad, a esta forma de dicha enorme, que es pensar idealmente, poéticamente, en algo. Aún en un mundo complicado, comercial, con cosas, en donde uno hace publicidad y hace cosas y hace una yerba y demás, tratar de pensar con magia y complicarnos la vida.
Les mando un abrazo muy grande y gracias por bancar hasta acá muchísimo tiempo. Abrazos. Y voy a ver cómo hago para grabar esto, porque ya no me acuerdo ni cómo se grababan las cosas. Es más, si alguien en comentarios me puede decir cómo se graba para no mandarme una, me lo dice. A ver, vamos a mirar. A ver, sí. Creo que cuando pongo esto... Voy a mirar, estoy hablando en vivo mientras alguno de ustedes me indica.